buenos días. Vamos a comenzar con esta mesa que tiene un propósito de dar a conocer una serie de novedades que está llevando a cabo o que están en marcha o en proyecto la Fundación Gustavo Bueno, y vamos a explicar en qué consisten estas novedades y a decir un poco cómo es su estructura, de manera que la mesa tiene un carácter más bien institucional, de la institución llamada Fundación Gustavo Bueno. ¿A qué tipo de novedades nos referimos? Pues a tres tipos de novedades, aunque no son tan novedades, pero por hacerlo de una forma institucional son el proyecto que ya está en marcha de enseñanza reglada, que es el experto universitario que todos conocemos con el nombre de Fundamentos de Filosofía. Otra novedad que está realizándose y seguramente en breve pues, se pondrá también en marcha, que es la constitución o la creación de una maestría, de un máster que llevará el nombre de Filosofía del Presente, ahora hablamos de ella, y luego seguramente que todos ustedes conocen también el proyecto que también está en marcha y que durará pues por los siglos de los siglos, que es el proyecto de piezas filosóficas, en la que estamos también trabajando. Entonces vamos a dar un poco el contexto de todas estas cosas, ¿no? El contexto de todos estos proyectos está relacionado con los acuerdos y convenios que la Fundación Gustavo Bueno tiene con la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, y también con la Universidad del Atlántico, instituciones a partir de cuya concurrencia pues, surgen los proyectos que tenemos en marcha, todos estos proyectos. Esto supone una nueva etapa en la marcha y en el curso de la Fundación Gustavo Bueno, una nueva etapa de enseñanza reglada a través de estas otras instituciones que diríamos tienen los mecanismos que permiten canalizar pues, la enseñanza de los contenidos que estamos viendo y que hemos visto aquí estos días. El primero de todos estos proyectos es el proyecto de experto universitario, con el nombre de Fundamentos de Filosofía. El experto universitario es una figura administrativa de la educación española y también de otros países que permite el acceso de numerosos tipos de personas con intereses y motivaciones muy distintas a una enseñanza universitaria, un experto así se llama, y que son, aunque aquí, como hemos visto, casi todos quienes acceden pues son titulados universitarios, no necesariamente precisa que sean titulados universitarios. Entonces, es una figura que acoge la Universidad Española y que, en nuestro caso, diríamos que tiene una estructura detrás que está avalada por la Universidad del Atlántico, que es la que después expedirá los títulos en su momento. Este proyecto consiste en un curso que dura 12 meses, se ha dicho aquí un año y tal, pero no es que empiece en enero y acabe en diciembre, sino que puede empezar en cualquier momento del año y hacer el ciclo de 12 meses y acabar cuando el alumno durante esos 12 meses desarrolle los contenidos de esto, ¿no? Es un proyecto que está compuesto por 12 asignaturas, 8 que son básicas y 4 que son optativas, de tal manera que quien curse esto tendrá que hacer 8 y después elegir 2 optativas del proyecto. Esta organización del Fundamentos de Filosofía lo que pretendía en su momento era dar una visión básica de lo que es la filosofía, pero desde la perspectiva del materialismo filosófico. O sea, se llama Fundamentos en Filosofía y la perspectiva es el fundamentalismo filosófico. Nosotros creemos que quien haga este curso con aprovechamiento, pues acabará teniendo una serie de contenidos que en principio le podrán permitir acceder
a otro tipo de desarrollos filosóficos, pero sobre todo también entender de qué va esto del materialismo filosófico con cierta solvencia y con cierta soltura. El proyecto está estructurado en una serie de temas, cada asignatura está estructurada en una serie de capítulos o temas, algunas son de 4 temas nada más, otras llevan 6, otras... Una serie de actividades que hay que realizar, prácticas, teóricas, de participación, más exámenes, una serie de lecturas obligatorias y otras recomendadas que se proponen, y también una serie de vídeos que se pueden visionar a partir de la matriculación, etc., ¿no? Hay un elenco de profesores y un director de proyecto. El director del proyecto es Gustavo Bueno Sánchez, el director de Fundamentos de Filosofía, y luego hay una serie de profesores que se pueden ver en la página y que voy a nombrar aquí. Pues entre ellos están Carmen Baños, o Tomás García López, Joaquín Macías, el propio Gustavo Bueno, Pedro Barbado, está también Iván Álvarez, Emmanuel Martínez y Emmanuel González. Estos son todo el profesorado, solo que hay dentro de este elenco profesoral, pues algunos son profesores propiamente y otros son profesores tutores, que son los que están llevando adelante las tutorías de este Fundamentos de Filosofía. Y los tutores en concreto son Iván Álvarez, Emmanuel Martínez y Emmanuel González. Con lo cual, y con ello con todo esto estamos cubriendo al menos todo el orbe de lengua española. Es decir, que cubrimos tanto Hispanoamérica como los lugares donde se habla español o se hace español dentro de Europa y el resto del mundo. Con esto se está cubriendo todo. Bien, este es el proyecto del experto. Ya está funcionando, ya está en marcha. Todavía no hemos recorrido los 12 meses todavía, porque pues iniciamos antes de ayer, como quien dice, porque se inició sobre octubre o noviembre del año pasado, pero en principio las cosas van satisfactoriamente y en marcha, con lo cual esta es la situación de este proyecto. Esperamos que este proyecto siga con esta marcha y este curso y que sea también pues, por los siglos de los siglos. El otro proyecto que tenemos en marcha es una maestría. Es una maestría que tiene 2 ciclos, de 1 año cada ciclo. Está previsto que sean de 2 años. Ya hemos hecho toda la parte, diríamos, como se dice ahora en la enseñanza media española, y supongo que en la universidad también, de diseño curricular. Ya hemos hecho toda la parte de diseño curricular, que era obligatoria para que las administraciones que tienen que aprobarlo, pues exigen una serie de requisitos que hay que cubrir, y eso ya está todo hecho, y ya está, diríamos, empaquetado para que el REBOE dé su visto bueno en México, porque esta maestría, pues diríamos que tiene su ubicación administrativa en México, y está pensado que sea también para que no se ponga el sol entre las personas que se quieran matricular, es decir, que se pueda matricular uno en cualquier momento. Se había dicho aquí el otro día que estaban ocurriendo todas las cosas alrededor del orbe, ¿no? Pues está lo mismo. Este proyecto de Filosofía del Presente es un máster, una maestría que cubre un espectro de asignaturas muy amplio, por eso hay que desarrollarlo en 2 años. También asignaturas que tienen más densidad que en el caso del experto, aunque en algunos casos los títulos pues sugieren o pueden parecer o semejarse a las asignaturas, porque hay que contar con ello, pueden ser semejantes a las asignaturas del experto. Pues una ontología no es posible prescindir de ella, una filosofía del presente, así como una filosofía de la ciencia y de la técnica, y así sucesivamente. Es decir, que a quien haya, por ejemplo,
hecho un experto en fundamentos de filosofía y quiera, por ejemplo, ampliar las cosas y hacer una maestría de filosofía del presente, pues desde fundamentos de filosofía va a tener los recursos y las bases necesarias y suficientes para poder hacer esta filosofía del presente. Pero también va a cubrir un conjunto de asignaturas y materias novedosas y bastante originales. Por poner ejemplos, desde una filosofía de la literatura hasta una filosofía de la medicina, o una estructura de las nematologías y mitos del presente, o también asignaturas de tipo más práctico, metodológico, como metodologías de investigación, etcétera, etcétera. Y un proyecto final de máster que es obligatorio también previsto en este proyecto. Hay asignados una serie de profesores, pero seguramente esto cambiará también porque va a precisar de profesorado, de un elenco, seguramente de un abanico mayor de profesores para impartir estas enseñanzas. Bueno, esto en cuanto al proyecto de la maestría. Digo que este proyecto estamos esperando por la contestación del REBOE y en cuanto nos contesten, pues ya casi podemos empezar ya, porque de otra manera ya estamos trabajando en las asignaturas, ya estamos trabajando en ellas y ya llevamos pues aproximadamente un cuarto de ellas de trabajo. Así como en el otro ya están todas acabadas y ya está todo hecho y hay un equipo de redactores que son de la Fundación Gustavo Bueno que lo redactaron, en estas estamos en la maestría estamos en este proceso. Paso ahora al tercer proyecto que también está en marcha. Es un proyecto que hemos denominado piezas filosóficas y que ya se puede ver, que ya se puede en acto, ya se puede encontrar en filosofía, en piezasfilosóficas.net. Esto estuvo pensado también, en cierta manera, en relación con la posibilidad de que alumnos de estos otros proyectos pudiesen consultar de forma rápida algunos conceptos que no tienen por qué ser conceptos propios e internos a la Escuela del Materialismo Filosófico, pero que pudiesen consultar estos conceptos y estos términos de forma rápida y a través de la metodología también del vídeo. Entonces uno puede entrar en piezas filosóficas, buscar la pieza que le interese, pulsar y ver un vídeo, que luego dejaré a Paloma para que hable de estas cosas, y ver un vídeo en el que se habla pues, o de Platón o se habla, pues qué sé yo, de tecnología. Y entonces, y estaban pensadas también en términos del alumno. Lo que ocurre que la estructura está pensada para que esta terminología o esta serie de conceptos estén de alguna manera tamizados, que no quiere decir aquí censurados, sino de alguna manera que tengan la metodología crítica del materialismo filosófico. Es decir, que no sea una cosa ecléctica en el sentido de dispersar la corriente filosófica desde la que se piensa esto, al uso de los diccionarios más corrientes que hay por ahí, que parece que son enciclopedias de filosofía y no diccionarios de filosofía en un sentido propio de la palabra filosofía o en el materialismo filosófico, ¿no? En este proyecto de piezas recoge distintos tipos de conceptos. Hay unos que llamamos términos, como pudiese ser, por ejemplo, tecnología. Hay otros a los que llamamos, por no encontrar otra forma mejor, nombres, que suele coincidir con filósofos. Y hay otros conceptos que se refieren, pues, por ejemplo, a obras concretas, a alguna obra concreta, y también está previsto, pues, por ejemplo, y ya están funcionando algunos ejemplos de ingenios que utilizan los propios filósofos, ¿no? Por poner, por ejemplo, Árbol de Porfirio, por ejemplo, como ingenio, o también comentarios a textos muy concretos de algún filósofo,
Todos estos conceptos que aparecen en piezas filosóficas, o todas estas piezas filosóficas, pues tienen más o menos esta estructura. Aparecen dos componentes, por una parte un guión, que es un texto, con una extensión más o menos parecida en casi todos, unas 1.300 palabras, lo que da pie a que se haga a que el vídeo pueda durar unos 10-8 minutos aproximadamente, de tal manera que pueda ser asumible de una forma rápida, pero a la vez con cierto rigor y con cierta precisión. Y por lo tanto aparece el vídeo, en el que, como ya saben, pues es Paloma la maestra de ceremonias de todos ellos, y luego un texto va acompañado de un texto con la firma del autor o los autores que han participado en ellos. Entre los autores son todos personas investigadores de la Fundación Gustavo Bueno. Voy a nombrar a los que hasta ahora han participado en esos textos, empezando por Carmen Baños, el propio Gustavo Bueno Sánchez, Luis Carlos Jiménez, Carlos Madrid, y está previsto que se entreguen otros, hay otros investigadores asociados de la Fundación que están trabajando en otras piezas filosóficas. Esto me da pie a mí para decir a los investigadores de la Fundación Gustavo Bueno que están invitados a seguir participando, aquellos que no participaron, seleccionando el título de algunas piezas para que puedan aparecer en las piezas y para que Paloma pues siga haciendo más vídeos. Bueno, pues más o menos esto es lo que hay. Con lo cual, tanto los proyectos de enseñanza reglada, los que están funcionando ya, como los que es previsible que funcionen que empiecen a funcionar dentro de poco, como las piezas filosóficas, pues de alguna manera tienen toda una unidad y hoy por eso estamos aquí, lo presentamos aquí como una novedad. Voy a dejar a Paloma para que explique un poco cómo organiza y cómo... Bueno, me vais a permitir que exponga en primer lugar un caso particular, antes de empezar con la parte técnica, un caso particular que es mi propio testimonio en estas cuestiones. Vamos a hablar de las piezas filosóficas, que es lo que a mí me compete en este caso. No porque una cuestión de egomanía, porque a mí me guste mucho hablar de mí misma, sino precisamente porque yo creo que respondo a un caso ordinario, es decir, yo puedo ser un caso común, que puede ser compartido por mucha gente. Estas piezas filosóficas siempre se habló de esa posibilidad primero de complemento para las personas que están cursando ahora mismo en los fundamentos de filosofía, pero también la posibilidad de poder acceder a todos esos millones de personas que hablan español en el mundo. Entonces, en este punto es donde yo quiero incluir este testimonio personal particular. Es la cosa de que yo, antes de conocer el materialismo filosófico, yo trasteaba por esa especie de vocación en busca de algún tipo de herramientas, bueno, pues esa necesidad que ya se expuso aquí, las 7 personas que estuvieron aquí dando su testimonio también personal. En busca de esas herramientas que nos ayudaran pues, precisamente a poder interpretar la realidad con algún tipo de rigor o algún tipo de guía como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa búsqueda yo consultaba 2 canales que quizá conozcáis todos. Uno es de un divulgador de filosofía argentino muy famoso, que tiene un apellido extrañísimo, pero que yo siempre le llamé Darío Stampweiser o algo así. Bueno, este por un lado, y luego por otro también existe otra plataforma que tiene muchísimas visualizaciones, que es, si no me equivoco, es un profesor de filosofía alemán, pero que está ubicado en México y que imparte también estas especie de píldoras, hablando de distintos filósofos, sistemas de filosofía, etcétera,
también con ese carácter divulgativo. Y este se llama La Fonda Filosófica y el sujeto en cuestión un tal Darín no sé qué, porque es que yo, como no controlo las lenguas que no sean la española, pues fatal. Entonces, bueno, la cuestión es que yo me encontraba también cursando el pomposo título de Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad de Salamanca, que he comentado ya en muchas ocasiones. Creo que más que ayudarme todos estos materiales que yo consultaba con auténtica voracidad, más que ayudarme a reorientar la mirada, lo que hacían era empujarme cada vez más hacia el fondo de la caverna, es decir, cada vez más hacia lo confuso y lo oscuro. Entonces, este hambre y estas consultas, sobre todo con el canal de Darío Stampfeiser, el argentino, pues aquello era un puro psicologismo que era con una recurrencia casi inagotable, porque psicología tenemos todos, entonces las interpretaciones multiplicadas ad infinitum de cada uno, lo que, bueno, yo creo que todos sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Interpretar las cosas, un pozo sin fondo. No había límite, no había absolutamente nada. De manera que en un momento dado, buscando en Google las diferencias entre semiótica y semiología, yo me encuentro con un vídeo de Maestro y tardé un poco en descubrir qué es lo que había allí, porque yo me quedé enganchada a este canal de Jesús Maestro, yo no sabía quién era. Oía, atravesaban sus vídeos pues el sintagma materialismo filosófico, yo no era capaz de ubicar aquello, no sabía qué era. Gustavo Bueno, ¿quién será este tal Gustavo Bueno? Es decir, que tardé un rato largo en poder ubicar todo aquello que se estaba cociendo en el canal de Maestro. Evidentemente ya soy capaz de poner, bueno, pues eso, de localizar aquello y paso directamente al canal ya de la Fundación Gustavo Bueno. Y aquí, por utilizar otra metáfora, también un poco manida, pero es que es muy gráfica, es muy útil. En vez del fondo de la caverna y que por fin consigo reorientar la mirada, pues lo que se me presenta, usando la metáfora de la estantería. Definiciones y clasificaciones, es decir, poder ubicar de una forma sistematizada pues sobre ideas, las ideas. Y este es el gran descubrimiento que, como sabéis, pues yo no he vuelto a escuchar a Darío Stampfeiser, evidentemente. Que se quede para los que gusten de la oscuridad y de los abismos sin fundamento, es decir, sin base, porque estás flotando constantemente en una especie de subjetividad pues eso, inagotable, porque todos son ocurrencias. Por cierto, buscando esta mañana los nombres que ya había olvidado de Darín y estos, aparece una reseña, pues son muy famosos, y dicen canales que nos descubren a las grandes mentes de la historia. Fijaos, las grandes mentes de la historia, el mentalismo que está aquí, bueno, explícito absolutamente, ¿no? Por seguir con este testimonio personal que creo que puede pues resultar muy, yo qué sé, que muchos se pueden reconocer en él, el primer libro, bueno, el primer vídeo que yo veo ya directamente a Gustavo Bueno es el del 14 de abril, que se mencionó el primer día aquí por Gustavo, España, la primera ponencia que yo descubro absolutamente allí, pues fascinada. Bueno, fascinada, perdónenme el psicologismo. El primer libro que yo compro, casualmente, es La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización. Y digo casualidad porque en ese momento había muy pocos libros disponibles de Gustavo Bueno a la venta. Yo consigo comprar originales, La Vuelta a la Caverna y El Mito de la Izquierda. Qué curioso que esos dos libros, después de 5 años de trabajo en el canal de Fortunata y Jacinta, desde las coordenadas del materialismo filosófico, esos dos primeros libros y esa primera conferencia siguen siendo los temas nucleares de mi canal, hasta el punto de que el 90 y pico % de los contenidos de mi canal están tratando constantemente con las ideas que están involucradas en esos libros,
Mi segundo libro, en el que estoy trabajando ahora, está trabajando, libro de cabecera absoluto, es La vuelta a la caverna, con la idea de, voy a trabajar el sistema de ideologías, las nematologías de la globalización oficial, que además requiere de remover absolutamente todos los materiales del materialismo filosófico, todos los textos de Bueno, pero también muchos desarrollos que han hecho otros investigadores de la escuela. Podría citar a muchísimos, van a estar todos citados en el libro, pero bueno, como no le tenemos aquí, a Daniel López, que ha trabajado precisamente la parte, bueno, también la parte de la nematología, pero la parte tecnológica de este complejo institucional que podemos nombrar como globalismo o globalización oficial, la parte de las familias, de las instituciones, etc. Y en este caso, esa estantería, a una persona como yo, que vengo de Bellas Artes y de Darío Stampfeister como mi único referente, bueno, estoy simplificando, pero me entendéis, pues va a permitir, gracias al trabajo de la escuela, porque es un trabajo de escuela y así lo voy a agradecer yo en el libro, pues se van a poder trabajar todas estas cuestiones del género humano, permitiendo ya hacer esa distinción tan importante entre perspectiva distributiva y la perspectiva atributiva, el plano ético, que es el que impera ahora mismo en muchísimos ámbitos, frente al ámbito moral y político que tiende a ocultarse, no desaparece, pero hay una inercia, una voluntad incluso de ocultamiento de ese plano moral y político. Los estados será el salto del individuo suelto a la humanidad con mayúsculas. Desaparece la política, desaparecen los estados. Todo esto, fundamentalismo democrático, que es una de las ideas fuerza, el síndrome del pacifismo fundamentalista, la idea de libertad, la idea de persona humana, la ideología de los derechos humanos, todas las cuestiones de aborto, eugenesia. Aquí es otra, simplemente para poneros ejemplos de cómo esta estantería te facilita de repente a una persona como yo, insisto, muchísimos recursos para poder ejercer esta crítica. Es, por ejemplo, el cumbre de la ONU del año 1994. Inmediatamente ha caído ya la Unión Soviética, estamos ya en el proceso definitivo de fin de la Guerra Fría. Cumbre de la ONU del 94, tema derechos reproductivos. Ya lo tenemos ahí, que es un eufemismo para hablar de eugenesia, de aborto, de redefinición de la familia, etc. Entonces, investigando estas cosas, esto lo traigo para hablar del principio de Simploqué, que es fundamental. Ahí te encuentras con muchísimos autores que toda esta nematología del globalismo, de la globalización oficial, hay una tendencia a poner una única causa, o quizá un único culpable o una única fuente. Por ejemplo, muchos van a recurrir a la culpa de todo es el protestantismo. La culpa del todo es culpa o responsable o lo que sea. Estoy hablando sobre todo de los críticos del globalismo, evidentemente. La culpa de todo es la posmodernidad o el marxismo cultural. Pero sobre todo hay una tendencia muy, muy interesante que es la culpa de todo es de la masonería. Y la masonería, quienes mejor la tratan desde mi perspectiva son los teóricos o los investigadores de la Iglesia Católica. Porque claro, la masonería ellos la perciben como el enemigo inmediato, lo tienen aquí, y además se mantienen en ese combate teológico, de coloración teológica, ¿no? El bien contra el mal. Entonces la masonería es la mano negra que desde in illo tempore viene combatiendo el bien, ¿no? Entonces ahí se incurre en ese problema de comprender, por un lado, que la masonería es una unidad, sin comprender el pluralismo interno a esta cosa que se llama masonería, y que además logra la unidad del mundo, es ese monismo, ¿verdad? Y entonces, claro, que nos proporciona la estantería esquina izquierda, no sé dónde, el principio de Simploqué, inmediatamente. Aquí vamos a rendir también homenaje a Daniel López, que no ha venido, a ver si se compra un billete de avión y nos visita.
La precaución que siempre hace Daniel López. Es tan imprudente pensar que la masonería lo controla todo como pensar que no controla nada. Es decir, lo interesante de esto, esta herramienta tan fantástica y el conjunto de definiciones y clasificaciones que se pueden hacer desde el sistema, nos permite ver las conexiones. Efectivamente, la masonería está detrás de muchos fenómenos, pero también tenemos que estar alerta a las desconexiones, donde se producen precisamente las cortaduras y, sobre todo, neutralizar esta tendencia de una unidad. Eso es, la masonería como mano negra controla el mundo entero, controla todos los gobiernos, lo controla absolutamente todo. Entonces, bueno, pues esto simplemente lo expongo como un testimonio personal, una invitación a que a través de las piezas filosóficas, y ahora ya sí en grano con lo que me planteaba Marcelino, pues ahora, aparte de Darío Stammweiser, por ejemplo, aparte de la Fonda Filosófica, que tiene su virtud también, la Fonda Filosófica, esta no es tan psicologista como Darío, pues tenemos este nuevo proyecto de la Fundación Gustavo Bueno, que si no recuerdo mal empezamos a emitir en noviembre y llevamos publicados unos 30 vídeos. Y yo lo más reseñable es lo que has comentado tú, en mi opinión, no es doxografía, sino que en todos los guiones se presenta una parte de crítica desde las coordenadas del sistema. Y eso es, yo creo que la grandísima novedad frente a este otro tipo de canales que son, bueno, pues en fin, casi ocurrencias del señor que está delante del micrófono. Yo soy la encargada de, bueno, pues de grabar. Yo quiero hacer aquí un sentido homenaje, no, un reconocimiento explícito a la labor de los guionistas. Es dificilísimo escribir un guión para vídeo. Algunos me habéis oído decir, no es lo mismo escribir un texto para ser leído que escribir un guión para ser locutado. Y habéis visto muchos que en las piezas filosóficas hay tramos enteros que yo pongo directamente con mi voz de fondo y el texto impreso en pantalla. Sobre todo los textos que son subordinadas muy largas, con cursivas, que el ojo necesita ver el texto, no solo escucharlo, para poder comprender partes de estos contenidos. Aparte de esa dificultad, que yo la conozco porque llevo escritos 200 guiones para el canal de Fortunata y Jacinta, la extraordinaria labor de síntesis en 10 minutos, poder presentar, pues eso, una síntesis de qué es la ciencia, o epistemología, nosiología, John Locke, en fin, en 10 minutos. Pero es justito para darte, pues eso, 4 pinceladas, para ubicarte un poquito. En fin. Estos guiones, como ya ha comentado Marcelino, me los proporciona la escuela, los proporcionan los investigadores de la escuela, y yo en este caso no los dejo intactos. Yo no toco nada, pregunto sobre todo cuestiones de pronunciación, el inglés, el latín, en fin, y poco más. Marcelino, ya está. Esto es lo que podríamos decir. Sí, bueno, los guiones, se realizan los guiones por los autores, la firma aparece debajo de cada uno de los guiones, se leen por un consejo de redacción, cuando se le da el visto bueno, es decir, se ha purificado el texto, entiéndase lo de purificado el texto, de ratas y de giros que pueden ser, y se envían de nuevo a los autores para que estos, si quieren modificar, y haciéndoles ver cómo es. Generalmente los autores dicen, pues sí, porque nosotros no entramos en el fondo, porque se supone, claro,
se supone que el fondo está hecho por investigadores de la Fundación y saben lo que están haciendo. Cualquier persona con cierta perspicacia podrá ver esa estructura dialéctica atinente a todos los textos, aunque por mucho que por muy se ve una estructura, por decirlo así, sin entrar en más cuestiones, se ve esa estructura trimembre, noetológica en casi todos los textos, están hechos así. Muchos textos llevan incluso citas del propio Bueno, se rematan con citas del propio Bueno, y a partir de ahí, una vez que el autor lo da por bueno el texto y que el Consejo de Redacción pues pasamos a enviárselo a Paloma. Este texto ya vale y así. Entonces, bueno, lleva un tiempo, lleva un tiempo primero de producción, redacción, después de envío del texto otra vez a la persona que lo redactó y a continuación pues de pasarlo ya directamente a Paloma, quien lo edita en forma de vídeo y bueno, con su dificultad, porque algunos hay que aprenderlos de memoria para locutarlos y lo que procuramos es que los giros, las formas que tiene el texto pues tengan esa facilidad para la locutación de Paloma. Y entonces lo que esperamos es que esto vaya creciendo como una bola de nieve y que todo el mundo abandone los de Darín y compañía. Sí. Y decir también que respecto a la estructura general de las piezas, pues la idea es que tengan en cierto sentido una forma de simploqué, en el sentido de que unos textos van a remitir a otros y van a formar una pequeña red, pero esa red se agota porque esos autores a lo mejor tocan, diríamos, un conjunto de sistemas de ideas, pero no otras, y entonces al final construiríamos un diccionario que está a la vez locutado y que está escrito y que tiene esa estructura de simploqué donde no por tocar una pieza vas a tocar todas las demás, pero sí algunas van a estar conectadas con otras, pero no con otras y así sucesivamente, ¿no? Esta es un poco la estructura que queremos darle que la Fundación quiere darle a las piezas. Aquí la protagonista es la Fundación Gustavo Bueno y al servicio de los que quieran hacer filosofía en sentido académico, rigurosa y original. Y también podíamos comentar, Marcelino, que ayer te lo planteaban en la cena, que es un proyecto nuevo y distinto de las teselas. Sí, es un proyecto nuevo y distinto de las teselas. Tiene de alguna manera un poco la referencia de las teselas, pero las teselas de Gustavo Bueno pues son teselas después. Algunas al principio eran de un cuarto de hora aproximadamente, pero luego se hicieron largas porque el tema lo pedía y el filósofo exigía que abusáramos de su capacidad y de la profundidad que nos podía transmitir, ¿no? Pero estos están todos medidos por ese tiempo. Se está pensando no solo en el tema objetivo del que habla la pieza filosófica, sino el receptor también. De todas formas, esta virtualidad que tienen las piezas de comunicar unas con otras, pues por ejemplo, tecnología con ciencia y con cierre categorial, y entonces de pincharlas, pensemos que entonces ya estamos hablando ya no de 10 minutos, sino de 30 minutos y de un texto que va a estar, que aunque lo hayan hecho distintos autores, es un texto ya, o como se dice ahora, un intertexto, ¿no? Pues mucho más complejo, pero que va a dar una visión diferente, con muchas irisaciones, pero con un fondo común, que es el fondo del materialismo filosófico, y esa es la idea que se quiere conseguir con ello. Yo creo que con esto cerramos la intervención de la mesa y abrimos paso a que las personas que están en el público, si quieran preguntar o intervenir, opinar sobre estos asuntos, pues... Vale, disponemos de unos 15-20 minutos. Voy a poner el micro, sí. Pero mejor, yo sé si eso. Es para el público. Por mí. Pasa. Vamos a llevar.
Bueno, yo es la primera vez que vengo a un encuentro y por tanto, pues, y además que acabo así, vale, que también soy nueva en la cuestión del materialismo filosófico, por tanto, pues... Pero bueno, que primero agradecer a la Fundación toda esta labor, desde luego, es fantástica. También me sumo pues a lo que mucha gente de la tabla redonda ayer manifestaron y a lo que tú misma también has manifestado, o sea que no vale repetir. Entonces me gustaría hacer unas sugerencias. Primero, creo que se debería dejar tiempo para el debate, porque el debate siempre es muy interesante. O sea, en el debate pueden aparecer cosas muy interesantes. Y eso pues lo echan en falta. O sea, el hecho de que no se ordenaran las intervenciones en función del tiempo y de la materia. Y bueno, pues esto, para dejar tiempo a que el público pudiera preguntar, opinar, porque también creo que esto, crea riqueza, ¿no? Entonces, y después, otra sugerencia, claro que ya hacéis mucho, ¿no? Pero sería muy interesante que se editara material para niños y jóvenes, porque realmente tal como está la educación desde hace ya mucho tiempo, sería muy interesante que se produjera algún canal que fuera una alternativa a la basura que los niños y los jóvenes contemplan con regularidad ya en sus móviles, ¿no? Entonces, pues creo que pues esto, ¿no? Que son el futuro, los niños y los jóvenes, y los tenemos como muy olvidados. Y me parece que, claro, y nada más. Muchas gracias. Bueno, por decir algo, lo que voy a decir es de sentido común, que gracias por intervenir y participar, y recogemos estas sugerencias, que quedan anotadas, no vamos a discutir porque, pero bueno, quedan anotadas, Gracias. Sí, yo tengo dos preguntas y un comentario. La pregunta es por supuesto, para Marcelino. Como participante del programa de Fundamentos de Filosofía, primera pregunta es, no tengo muy claro si, yo entiendo que el programa dura 12 meses, pero si hay la posibilidad de extender, si uno necesita por cuestiones de trabajo, extender 1, 2 o 3 meses más, si hay algún procedimiento administrativo para hacer eso. La segunda pregunta, hay dos materias que son optativas y entiendo que hay que escoger una. En mi caso, las dos opciones me parecen igualmente interesantes. Entonces, si hay alguna posibilidad vamos a decir, de tomar las dos, asumiendo pues que solamente para la calificación final una es la que va a contar. Y mi comentario es que creo que el trabajo que se está haciendo, que está haciendo Paloma con la Fundación y estas piezas es sumamente importante. Y creo que justamente porque veo que hay mucho interés, o sea, no solamente la gente, y me disculpan la expresión, no solamente la gente consume basura en las redes sociales, hay interés por estos temas. Y creo que la mejor evidencia, en honor a la calidad del trabajo que se está haciendo, o que está haciendo la Fundación en el canal de YouTube, es que ya está cerca de los 100.000 suscriptores. O sea que no es poca cosa, o sea que creo que hay mucha gente interesada en esto, y esto pues debe ser un incentivo para seguir pues trabajando en esta dirección. Y mi reconocimiento a la Fundación, a Gustavo Bueno y a todos los investigadores y los que están asociados directa o indirectamente a este trabajo. Gracias. Bueno, pues contesto. La estructura está previsto, yo tratando con, diríamos, la parte burocrático-administrativa de Funiver, pues la estructura que implanta Funiver es que sean 12 meses, sin que esto significa que haya que tenga un comienzo y un fin, prefijados, ¿no? Que se inicie el curso en septiembre y acabe en junio
sino que se puede acoger en cualquier momento del año. Y en principio esta es la estructura cerrada de 12 meses. No obstante, yo creo que desde Funiver tienen suficiente mano zurda como para que cuando un alumno del curso dice, oye, pues generalmente suelen ser bastante... tener mano zurda, vamos, con la gente y a lo mejor pues se puede decir. Eso bien, consultándolo en los momentos concretos y tal, pues se puede ver, ¿no? Y respecto a la de las optativas, también corresponde un poco a la estructura de Funiver, el tener tantas optativas, y estos son por lo que se paga y lo que hay que hacer. No obstante, yo creo que eso es cuestión de comentarla también, quizás con Carmen, pues en su momento de Funiver se lo puedo preguntar yo, y ya más en concreto a quien tenga ese interés, pues se le puede decir, oye, pues mira, pues se puede o no se puede por esta razón y tal. Es cierto que siempre quedan ahí unas asignaturas optativas que no se eligen y que a lo mejor el estudiante pues decía, pues a mí me gustan todas, claro, pero bueno, el curso está así, ¿no? Eso, hasta ahí es lo que puedo comentar. Da el micrófono. Vale. Sí, perdón, era por confirmar. Ambas preguntas es que sí. Te lo puedo confirmar porque además está por escrito y a mí me lo han confirmado por teléfono. Tú puedes coger todas las optativas y puedes prolongar el curso. Eso sí, aumentando los costes, claro. Sí, claro, claro. Pero en ambos casos lo puedes hacer. Yo me estaba refiriendo a que la matrícula del Fundamentos la matrícula básica son 12 meses. Tiene tantas básicas y tantas optativas. Sí. Surgió el caso de un alumno que nos escribió diciendo que quería ampliar, y entonces yo lo consulté a Funiver directamente, porque digamos que la Fundación Gustavo Bueno tiene el cometido de generar y producir todos los materiales, toda la parte, diríamos, filosófica, todos los profesores, etcétera, pero la parte administrada, eso corresponde a Funiver, ahí la Fundación pues forma parte de esos convenios y tal. Entonces lo consultamos con Funiver y en concreto de aquel alumno pues se amplió. Por eso decía yo que en los casos puntuales pues eso se puede hacer, pero en principio, tal como está hecha la estructura desde Funiver y tal, es así, ¿no? Pero sí, bueno, bien, sí, esa experiencia. Es que a mí concretamente luego ellos, a partir de eso que estás comentando, ellos empezaron a ofrecerlo a la gente, a decir, si queréis coger todas las optativas, o sea, vieron que se pedía y entonces abrieron la posibilidad y lo ofrecían ya directamente. Es decir, coge todas las optativas si quieres. Bien. A ti te dijeron que no. Ya. Yo lo cambiando un poco directamente para un normas. caso puntual. Y han aumentado, imagino, la flexibilidad. Yo tengo pendiente de Sí. solicitarlo porque a mí me dijeron que no se podía. Y estoy viendo que hay gente que lo ha solicitado más y yo tengo pendiente de hacerlo. Yo creo que... Supongo que han ido flexibilizando las Sí. normas con la experiencia. Pues siento no haber tenido esa información que... Bueno, en primer lugar agradecer a la organización por estas magníficas jornadas y tal. Quisiera opinar sobre la intervención anterior de esta señora, una chica que... ¿Cómo te llamas? Noemi. Me parece de una importancia muy grande lo que ha dicho, de tratar de enfocar la filosofía para los niños. Eso me parece una cosa, vamos, sensacional. Pero, por otro lado, pienso en la dificultad que ello representa. Y, claro, en este caso pienso que el grupo de Gustavo Bueno son unas pocas personas, prácticamente sin financiación, y a mí me parece un milagro lo que están haciendo. En particular, lo que está haciendo Paloma y demás,
en este sentido, ¿no? De hacer unos vídeos cortos, sensacionales, en fin. Es decir, que pienso que, claro, para hacer esto se necesitaría mucha más financiación y más medios y de todo. Y además hay que pensar que están luchando contra el poder que todos conocemos y que es la ideología de género, y esto va una lucha frontal contra la ideología de género y otras ideologías. Es decir, que esto me parece que supongo que tendrán que andar con pies de plomo porque, en fin, esta gente, pues, entre otras cosas, es muy peligrosa. A ver, por contestar un poco a estas palabras y salir al paso de este tema de filosofías para jóvenes y niños y tal, también hay que tener en cuenta que hay determinadas dificultades objetivas, atinentes a la propia esencia de lo que significa la filosofía entendida como saber de segundo grado. Es decir, un saber de segundo grado es aquel saber que se establece sobre, que penetra sobre saberes de primer grado, que los tiene que tener previamente dados y que exige de quien reflexione como saber de segundo grado ese conocimiento básico de los saberes de primer grado. Y entonces habría que pensar, sin ánimos de faltar al respeto ni nada, sino por cuestiones de tipo objetivo, que los jóvenes tienen que tener esos saberes de primer grado, ese cierto conocimiento de esas matemáticas, porque si no estaríamos de alguna manera engañando y dando conceptos quizás filosóficos sobre vacíos. Y entonces, es decir, entonces es casi como doxografía. Y entonces esa es la dificultad. Yo entiendo el problema y el interés, pero que hay que ver que hay una dificultad objetiva, que por ejemplo, por ejemplo, para saber si un concepto determinado de matemáticas es una anástasis o una metábasis, pues se necesita ese concepto de matemáticas en primer lugar. Y claro, en fin, por exponer un poco, diríamos, las líneas generales de una forma muy abstracta. Sí, sí, muy bien, Marcelino, perfecto. Y yo quiero abundar en lo que ha dicho Marcelino. En el momento en que oí filosofía para niños, enseguida se destapó en mí la necesidad de intervenir. Verán ustedes, por así decirlo, hay unos antecedentes importantes. Yo como profesor de instituto, pues he asistido a todos los congresos para profesores de instituto. Y recuerdo que ya en tiempos, hace mucho, pues la Sociedad Española de Profesores de Filosofía, la SEFI, organizó un curso precisamente para hablarnos de filosofía para niños. Existe todo un tema, es decir, todo un manual que es el de Lippmann, que tiene pues yo los tengo en casa, una monumental pues para niños, muy... Y entonces yo recuerdo que... Lisa se titula, Tomás. Eso es. Sí, los tengo yo allí en casa. Y entonces el promotor de esto era el filósofo español Carlos Díaz. Y yo recuerdo que en aquel congreso me enfrenté directamente a este hombre con el argumento platónico por antonomasia. Es decir, que Platón, en muchos diálogos, pero fundamentalmente en el banquete, dice precisamente, previene de esto, de que los niños no pueden entrar fácilmente a hacer filosofía. Incluso pone el ejemplo de hasta que no les crezca la barba. Esto lo dice Platón, sencillamente. Y el argumento potente que ha dado Marcelino es el siguiente: la filosofía es un saber de segundo grado. Y entonces, para hacer filosofía, pues los muchachos tienen que tener pues unos fundamentos de matemáticas, de física, de historia, y entonces eso, el lugar apropiado, como indiqué yo el primer día, es el bachillerato, es decir, cuando ya ha apuntado la barba y los chicos tienen de alguna manera una formación en disciplinas, como ha dicho Marcelino, ¿verdad? Entonces ahí sí, claro, sin duda alguna. Pero que, y entonces esta propuesta de filosofía para niños, pues hay partes donde están entusiasmados con
con el método Lindman, pero a nosotros esto no nos convence, claro, y esto es lo que quiere decir. Otra cosa son los jóvenes, pero cuando les haya apuntado la barba, y yo siento decir, claro, que entonces las chicas jóvenes, ¿qué pasa? Pues claro, naturalmente Platón lo dice en ese sentido, pero que no se interprete esto como que estamos aquí haciendo pues un machismo barato, vamos, que no, claro. Estamos hablando de una broma que, bueno, que se funda en un texto platónico en una época en la que, sin embargo, esto hay que decirlo, la mujer tiene mucha presencia en los diálogos platónicos, ¿eh? Es decir, está Diótima, cuando sin salirme de este mismo diálogo, en el banquete, cuando le toca hablar a Sócrates, pues lo que dice, lo que yo les voy a contar a ustedes me lo ha dicho una mujer, que a la vez es una medio pitonisa, que es Diótima, ¿no? Bueno, y a lo largo de los diálogos platónicos aparecen las mujeres sin duda alguna, que nadie me quiera catalogar como un machista platónico, etc. Esto es una solemne tontería. Lo que quería decir Platón es que no es conveniente que los niños empiecen demasiado pronto. Y su argumento va, porque luego se cansan. Entonces conviene que empiecen cuando ya haya pues asentados unos conocimientos de carácter categorial, claro, esto es, porque la filosofía es un saber, como ha dicho Marcelino, vuelvo a recordar, el argumento potente lo ha dado él, es un saber de segundo grado. Pues nada, es lo que quería decir. Muchas gracias. Pero quizás me he explicado mal. Yo no me refería a la pura filosofía. Yo cuando hablaba de materiales me refería a materiales pues, que pudieran estar relacionados. Que no que fuera filosofía para niños propiamente dicha, pero sino materiales adyacentes, relacionados, exacto, materiales que no fueran puramente filosóficos. O sea, yo lo que he hecho en falta es que no existan canales alternativos a Netflix, a toda esta, que claro, están propagando unas nematologías, para no sé si me... Pero es que ahí, precisamente, los adultos, lo que tenemos que hacer, sencillamente es contrarrestar eso, no ponerles un velo. Esa realidad existe y los niños y los jóvenes pues tienen que enfrentarse a ella. Y somos los adultos los que, de alguna manera, para esas edades tenemos que disponer de unos mitos para contrarrestarlo, ¿verdad? Que frente a esos mitos oscuros, pues mitos luminosos, pero no filosofía propiamente dicha. Sería un error, vamos, sencillamente. Entonces tenemos que, los adultos, tenemos que conocer esos mitos que los hay en muchos sitios. La literatura española está llena de ello, ¿verdad? Y entonces, pues naturalmente, y hay otros materiales que, sin duda alguna. Yo lo he entendido, pero como esto está grabado y lo va a ver mucha gente, pues que esto de la filosofía para niños, que se sepa que no es una cosa que ya colea mucho y que algunos de nosotros nos hemos realmente batido contra los que defienden este asunto de Lindman, que es también pues un producto anglosajón, 100%, y entonces, pues bueno, claro, nosotros tenemos que, digamos, con el respaldo de Platón, que es que hay, y nuestra escuela pues arranca de ahí, y entonces tenemos que, y bueno, el argumento de Marcelino, ¿verdad?, que es un saber de segundo grado, de segundo grado. Y entonces tampoco sobran los mitos, porque también el segundo grado no se ocupa solo de hacer filosofía sobre conocimientos científicos, sino también conocimientos mitológicos. Y por eso es importante que conozcan los mitos, los oscuros y los claroscuros, que también los hay. Platón tiene muchos mitos claroscuros, y algún mito oscuro, sin duda, pero sobre todo luminosos y claroscuros. Esto lo digo porque hay gente que cree que Platón es toda oscuridad, y de eso nada. Bueno, pues ya está, ya he dicho todo lo que he dicho, porque si no lo digo, Bueno, hacemos un pequeño descanso para dar paso a la última conferencia de los encuentros de Gustavo Bueno Sánchez.
En 15 minutos.